Y estaba pensando yo cuando son las 12 de mediodía y 45 minutos que se acerca la hora de comer. Así que si estás cerca de Bayona, comentarte que la tapería restaurante Bayona Playa, en el casco viejo de Bayona, están abiertos estas Navidades para que vayas a disfrutar de sus mariscos y sus pescados de la ría, las carnes gallegas y por supuesto de su grandísima bodega. Todo con el mejor servicio y la mejor atención. Podrás escoger menú o carta, lo que más te apetezca. Tapería Restaurante Bayona Playa, en el casco viejo de Bayona. Los teléfonos, por si tienes donde apuntar, te los digo. 986 44 29 83 o si no, 630 21 81. Te aseguramos que repetirás. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda. Bueno, pues son las 12 de mediodía y 46 minutos y sí, hoy es martes. Pero como mañana es festivo, por así decirlo, mayúsculas, y nos quedamos sin nuestra sección de Es Motor, pues hemos querido abrir esta pequeña ventanita en Es la Mañana en Galicia en este martes para que Julio González de motorgallego.com se asome y nos cuente algunas de las cositas que nos iba a contar mañana, pero que no puede ser. Julio, muy buenos días, buenas tardes. Hola Sandra, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días o buenas tardes. ¿Tú qué prefieres decir? Aún no has comido, ¿verdad? No, aún no. Pues por cierto, acabo de irme hasta la tapería restaurante Bayona Playa, que es espectacular. Ahí lo dejo, ¿Vale? Yo lo conozco y se come muy, muy bien. Efectivamente, ahí estamos, Julio. Bueno, pues empezamos esta sección de Es Motor con N Motos. Concesionario oficial Honda en Vigo, en la calle Pateira número 24. Teléfono 986 194 111. Repito, por aquello de tomar nota. 986 194 111. Una de las concesiones más modernas. Tiene 4 plantas dedicadas a la atención al cliente. Tiene taller, tiene motos usadas y también de kilómetro cero. Por supuesto, motos nuevas. Incluso una boutique en donde puedes encontrar cazadoras, monos, ropa de agua, cascos, todo lo imprescindible para pilotar una moto de forma cómoda y segura. Ventajas tienen todos los modelos de Honda en la exposición. Esta es una superventaja, Julio. Y además, este mes, una gran promoción en el Honda Forza 125 y 300 caballos. Solo en N Motos. ¿Cómo te quedas, Julio? Pues mira, yo te puedo decir, si alguien está pensando en comprarse una moto, que se dé una vuelta por N Motos, que las tienes todas para escoger. Y este mes, como comentabas tú, la Forza 300 de 300 centímetros cúbicos está con unas condiciones, pero súper especiales. Así tanto que de ya sabes. Como regalos que te dan. Así que ya sabes, ¿verdad, Julio? Lo que acaba de comentar nuestro compañero. Si estás pensando en comprar una moto, oye, o en regalarla, ¿por qué no? Acércate hasta N Motos en Vigo, en la calle Pateira número 24. Julio, ¿qué más? ¿Me dejas hacer a mí una mención especial? Hombre, por favor. Pues mira, hoy aprovechando que es Nochebuena, pues quería hacer una mención para Gloria González y Ramón Vilasó, que son los propietarios de Augasa y son los patrocinadores del programa Es Motor. Pues ahí queda esa mención y desde Radio Galicia le queremos mandar un beso y un abrazo muy grande tanto a Ramón Vilasó como a Gloria González. ¿Te parece, Julio? Perfecto. Es Radio. Felices fiestas. Felices fiestas, efectivamente. Es que, Julio, es que estamos en fiestas ya. Lo digo así porque es que me parece impresionante que estemos ya a finales de diciembre. Totalmente. El año pasó volando. Volandísimo, Julio. Pero bueno, hay que disfrutarlo y esperar que el año 2020 sea estupendo, ¿verdad? Como mínimo que sea igual a eso. Eso, efectivamente. Bueno, vamos allá en nuestros temas, Julio, que son bien interesantes. A ver, ¿qué pasa con el rally del cocido de la LIN? Esto es una cafrada política total y absoluta. Cuéntame.
el Rally del Cocido es uno de los mejores rallies, no lo digo yo, lo dice la gente, lo dicen los pilotos, lo dicen las escuderías, lo dice todo, es una de las mejores pruebas del CERA, del Rally, del Campeonato de España de Rallys de Asfalto. Llevan 2 años en el CERA, después de haber hecho un trabajo excepcional, y este año, en el año 2020, los echan fuera. ¡Hala! ¿Por qué los echan? Dime. ¿Por qué? No digo, dije, ¡hala! ¿Por qué los echan fuera? Pues mira, los echan fuera porque tienen que darle cabida al Rally de Cataluña. Ay, por favor, ya estamos con Cataluña. Ojo, lo siento, pero es que ya está en la sopa. Pues mira, es que el Rally de Cataluña, el RAC, era válido para el Mundial. O sea, era un World Rally Car, era para el Mundial de Rallys. Bueno, con los problemas que hay en Cataluña, con todos estos niñatos de los CDRs, los tsunamis y todo este tinglado, pues la FIA tenía miedo de celebrar el rally del Mundial en Cataluña. No me extraña. Por lo tanto, le sacaron el rally del Mundial, se lo sacaron a Cataluña. Y la Federación Española de Automovilismo, con sus santas narices, saltándose absolutamente todos los protocolos que tiene que hacer, que tiene que haber una preinscripción, que tiene que haber un trabajo previo, pues metieron al RAC con calzador en el CERA. Haciendo amigos. Sí, al haber tantas pruebas en el Nacional, pues entonces había que sacar a uno. ¿Y a quién sacaron? Pues el que lleva menos tiempo, que es el Rally del Cocido. Y repito, son los que hacen una de las mejores pruebas de Europa. Bueno. Y por culpa política, de dar cabida al Rally de Cataluña, echan del Rally del CERA a la escudería La Líndez. Muy mal. No, es que iba a decir una cosa, estamos en la vida y no la voy a decir. Cuidado, no, y estamos en horario protegido, ¿eh? Mira, lo bueno que tiene que esta gente, como saben hacer las cosas bien, vuelve a estar la prueba puntuable para el Campeonato Gallego y al mismo tiempo van a hacer el Supercampeonato con un rally de tierra, puntuable para el Supercampeonato. Pero es que es lo que te digo, estaban en el CERA haciendo un trabajo excepcional y por tener que dar cabida y por un tema político los echan del Nacional. Eso es no tener vergüenza. Pues sí. Directamente. Pues queda aquí esta reivindicación, a ver si nos escuchan. El señor Aviñó, o sea, el presidente de la Federación Española de Automovilismo, se colmó de gloria con esta decisión. Perdón. No, ¿y no hay marcha atrás? ¿No puede haber marcha atrás? No hay marcha atrás. Ya está calendado en el gallego, ya está calendado todo lo que es el nacional y ya no hay forma. O sea, ya no hay marcha atrás. ¿Qué pasa? A lo mejor dentro de 2 años o de 3 años, cuando se calme todo esto en Cataluña y el RAC vuelva a ser del Mundial, pues seguramente vuelvan a entrar. Pero en este momento, en el año 2020, el Rally del Cocido no puntúa para el CERA. Eres muy optimista, compañero mío, diciendo que dentro de 2 años esto va a estar calmado. Pero bueno, a ver, ya veremos. Veamos el lado positivo. Seamos optimistas. Bueno, claro que sí. Así me gusta, Julio. Positivismo. Bueno, y positivismo también con Audasa, ¿no? Otros que se están llenando de gloria. Y llenando los bolsillos, efectivamente, también. Bueno, este año, en el año 2020, muchas de las concesiones de autopistas de España, pues acaban. Y las autopistas pues pasan a ser ya carreteras, o sea, autovías que dependen directamente del Estado y no de una empresa privada. Sin embargo, en Galicia, la AP9, que es la vértebra que une el norte con el sur, hasta el 2037 sigue estando en manos de Audasa. Uh-huh. La autopista más cara, con diferencia. ¿Por qué? Porque aún hay una que es más cara, que es la de la Junquera, pero la de la Junquera puedes coger autopista, pero tienes una autovía adicional. Aquí en Galicia no tienes autovía. Si quieres ir de Vigo a Santiago, no te queda más remedio que coger la P9. Sin duda. Y para que te hagas una idea, los precios antes de la subida que va a haber este día 1 de enero. Dime, qué miedo, Vigo-Ferrol, que son 180 kilómetros, cuesta 18,85 ida. ¡Qué barbaridad! ¡Ida! 85 vuelta. Pero esto es totalmente inasumible. Y de Tuy a Ferrol, o sea, de una punta a la otra, 21,55. ¡Qué barbaridad! 21,55. O sea, te vale 40 euros, 43 euros ir a Ferrol y venir desde Tuy. ¡Qué barbaridad! Pero la que es un auténtico escándalo es el tramo Vigo-Santiago. Vigo-Santiago son exactamente 97 kilómetros. Sí. Pues Vigo-Santiago cuesta solo ida, 9,65. ¿Tanto? Ay, Dios mío, ¿cuánto tiempo hace que no voy a Vigo? ¿Tanto? ¿No eran 6 euros y pico? No. 9,65. Para que te hagas una idea, la media por kilómetro de Audasa es de 10 céntimos. Madre mía.
10 céntimos kilómetro. Mira, vamos a ver, yo considero que tuvieron que hacer las ampliaciones en el puente de Rande, Sí, de acuerdo. vale, ok. Tuvieron que hacer las ampliaciones en Santiago, que Santiago quedó genial, con Vale, 5 carriles sí. y quedó muy bien. Pero es que esta autopista estaba amortizada hace años. Claro, Julio, claro. Ese es el problema. Aunque hubiesen regalado, fíjate lo que te digo, 3 puentes de Rande nuevos, seguían ganando una burrada de dinero. Pero la broma es eso, es que es obligatorio, no tienes otro camino para ir. Estos son cafradas políticas también, o sea... No, por eso te dije que hoy vamos a hablar de cafradas políticas. Sí, vamos, totalmente. Es que es impresentable. Bueno, me dices que hay una autovía o que hay una carretera decente, una nacional en condiciones para poder ir, pues, por ejemplo, Vigo-Santiago, que es el recorrido que suelo hacer yo a menudo. Pues puedes escoger en ir a autopista o ir por la nacional. Pero es que aquí no tienes. Si vas por la carretera nacional, la que está ahora, tardas prácticamente 2 horas en hacer 95 kilómetros y tal como está, que está descuidada porque Fomento no invierte en ella, que está llena de baches, que atraviesa cantidad de pueblos, que únicamente la circunvalación que hay es la de Caldas de Reyes. Sí. Es la única circunvalación que hay. Tienes que atravesar Redondela, tienes que atravesar Pontevedra, tienes que atravesar Padrón, tienes que atravesarlos todos. Te echas 2 horas y vas completamente inseguro porque es una carretera de doble sentido. Entonces no te queda más remedio que coger la autopista. Bien, pues si es tan obligatorio y es tan necesario, ¿por qué el gobierno no subvenciona parte del peaje? Porque no tenemos otra alternativa. Buena pregunta. Si tuviéramos otra alternativa, de acuerdo, lo pagas y ya está. Pero es que en este momento no hay alternativa para ir de Vigo a Santiago o de Vigo a Coruña. Es una barbaridad. ¿A que sí? Es una auténtica barbaridad. Y si a esto le sumas el precio de las gasolinas, ya apaga y vámonos. El coche en el taller, en el garaje. En el garaje que te sale muchísimo más. Bueno, no, y en el taller también, porque si tienes que ir por carretera en Vigo, tienes que ir al taller, porque esos baches, ¿verdad? Te fastidian todas. ¿O no? Te cargas los amortiguadores cagando leche. Eso, que no me salía la palabra. Los amortiguadores se van rápidamente al taller corriendito. Sí, no, es que las carreteras están que son, llenas de baches, es increíble que sean carreteras nacionales. Pero bueno, para que te hagas una idea en el tema de las gasolinas, que esto también daría para hablar para un programa solo, los gallegos pagamos la gasolina más cara de toda España. La misma marca, es decir, por ejemplo, vamos a decir una, Repsol, sí. de echar gasolina en Vigo a echar gasolina en Zamora, hay 15 céntimos de diferencia. Eso es una barbaridad. Sí, porque aparte en Galicia nos suben la gasolina, como este año que ha subido un 10%, y no la bajan. Es decir, te suben 3 céntimos y la bajan a lo mejor 1 céntimo, pero después te la vuelven a subir otros 3. Es que no hay tregua. Es una auténtica locura, pero yo te digo, con el tema de las gasolinas habría que hablar largo y tendido, porque aparte todas las marcas, todas, tienen el mismo precio. O sea, es decir, si está libre el mercado, lo normal sería que cada una pusiera un precio diferente pues para atraer a más gente y vender más. Pues no, todas las abanderadas, las grandes, tienen exactamente el mismo precio. Y eso lo puede comprobar cualquier escuchante nuestro pasando por las gasolineras. Pues en efecto, Julio, y ya para terminar, los que beben y vuelven a beber, ¿quiénes son? Esto lo dice la DGT, y es un consejo que damos en antena para todos nuestros escuchantes. Según la DGT, los que beben y vuelven a beber son los peces en el río. Para el resto, 6 puntos y 600 euros. Ahí queda eso, y además va va al bolsillo directamente. Julio González, de motorgallego.com, un beso muy grande y felices fiestas. Igualmente, Sandra, muy buenos días. Buenos días para Julio, y ahora ya saben, información nacional y luego tertulia de actualidad e información también aquí regional. Ahora volvemos. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado este espacio. Orgullosos de Mazda.